Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador. Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones. Alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca. Muy buenos días, amigas, bienvenidos a Voces Azuayas en este día viernes 12 de mayo del 2023. Estamos, como siempre, con Fernando Vega en este programa que queremos analizar temas siempre vinculados con el quehacer social y político. Y queremos en esta oportunidad tener una conversación con dos ciudadanos que se han caracterizado particularmente por la defensa de la naturaleza, defensa del agua. Son dos miembros conocidos por ustedes, amigos y amigas. Omar Álvarez es concejal de Cuenca, académico, y también Clever Calle, miembro de Yas Unidos, que un ciudadano muy activo en la defensa, un activista de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, con quienes esta mañana estaremos abordando el tema de la consulta de los Yas Unidos y la defensa del agua de Cuenca. Fernando, buenos días. Muy buenos días, César, bienvenido de nuevo a este programa, a que has estado ausente casi un mes por tu viaje fuera del país. Qué gusto volver a tenerte como compañero de programa. Y damos la bienvenida a nuestros contertulios, a Omar Álvarez. Muy buenos días, Omar. Tú conoces y has luchado por la consulta del agua de Cuenca, renunciaste a la concejalía para presentarte a alcalde y me consta el apoyo que esa coalición entre ciudadanía y consejo cantonal para sacar adelante la consulta de Cuenca. Bienvenido. Muy buenos días, estimado Fernando Sea, Clever, un saludo cordial, muy amables, gracias por permitirnos tener este espacio de conversación en referencia a las reflexiones que puedan. ¿Tenemos algún problema? Resultados y sobre todo lo que nos vendría como compromiso para los cuencanos, viabilizar lo que sería este mandato popular a través de la consulta. Un abrazo grande a todos ustedes. Bien, Clever, en cambio, miembro de Yas Unidos, bienvenido, que estuviste también muy involucrado del Cabildo del Agua por la consulta de Cuenca, pero eres también Yas Unido, y quisiéramos un poquito que nos cuentes la historia del proceso, ¿no? Porque hace 10 años que ya la Corte viabilizó prácticamente la consulta de Yas Unidos, pero los tejemanejes político-gubernamentales de la política corrupta y de las mentalidades extractivistas no permitieron que se haga la consulta, hasta que ahora, 10 años después, desde el 2013 al 2023 exactamente, la Corte Constitucional nos sale con que sí hay que hacer la consulta, cuando ya hay 10 años de explotación. Más de 300 convenios de explotación y mucho se ha destruido ya. Bienvenido para que nos cuentes un poquito esta historia. Muy buenos días a todos quienes nos ven y nos escuchan. Un saludo, Fernando, César, un saludo muy cordial, Omar. Es una larga historia, ¿no? Creo que voy a señalar algunos puntos clave de esa historia que creo que tienen que tenerse en cuenta. Primeramente, ¿no? La iniciativa de mantener el crudo bajo tierra, de no continuar adelante con la explotación petrolera,
debido a todos los impactos sociales y ambientales, nacen en el seno de la propia sociedad civil, entre los pueblos indígenas, campesinos y organizaciones ecologistas que se venían preocupando de esta problemática desde principios de los años 70 del siglo anterior. En el año 2000, ¿no?, se lanza la iniciativa de la moratoria a la explotación petrolera. Y a partir de ahí se fue construyendo, ¿no?, una propuesta concreta, con un marco jurídico, con estrategias de financiamiento, etcétera, etcétera. Propuesta que se conoció como Yasuní ITT y que consistía en que dejemos el crudo bajo el subsuelo, el crudo localizado en el bloque ITT o 43 que está dentro del Parque Nacional Yasuní, ¿no?, y recabemos de organizaciones internacionales, de en general la comunidad mundial, los recursos, una parte de los recursos, ¿no?, que hubiéramos obtenido como país a partir de esa explotación. Esa fue la propuesta. Bueno, es una larga historia también, pero finalmente el gobierno de Rafael Correa tomó esa propuesta, pero renunció a ella en el año 2013. El 15 de agosto del año 2013 dio por finalizada la iniciativa Yasuní ITT. Y a partir de eso, ¿no?, nuevamente entró en escena como protagonista la sociedad civil, especialmente los jóvenes, porque todos aquí recordaremos que justamente alrededor de esa decisión de Correa, ¿no?, hubo una serie de manifestaciones, de protestas en diferentes ciudades del país, porque lo que se buscaba es conservar ese espacio que es, si no el más, uno de los más biodiversos del mundo. Y entonces, como resultado de esa gran movilización social, surgió la propuesta de que la decisión no sea tomada simple y llanamente por el presidente, sino sea una decisión consultada al pueblo, sea una decisión democrática, teniendo en cuenta la enorme importancia que esta decisión reviste. Así que propusimos una consulta popular de iniciativa ciudadana, se recogieron aproximadamente 757,000 firmas. En la provincia de La Suay recogimos 70,000 firmas y lo presentamos en el CNE. Fue un largo proceso, un proceso fraudulento que prácticamente invalidó más de 500,000 firmas, más de 500,000 firmas. Y con ese proceso fraudulento se bloqueó la iniciativa de la consulta popular. Desde esa fecha, año 2014, hasta el 9 de mayo, reciente, en el que la Corte Constitucional da a conocer su sentencia, ¿no?, ha pasado muchas actividades, propuestas, iniciativas, tanto de carácter jurídico como de carácter social, visitas al propio Parque Nacional Yasuní, al bloque 43, investigaciones de colectivos científicos, como por ejemplo el colectivo de Geografía Crítica, denuncias sobre la alteración de los mapas por parte del Ministerio del Ambiente, mapas relacionados con la movilidad de los pueblos en aislamiento voluntario en esa zona, que son el pueblo Tagaeri y Taromenane. Han pasado muchas iniciativas. Yo tengo que reconocer y felicitar, ¿no?, que ha sido un trabajo extremadamente perseverante por parte de nuestras compañeras y compañeros de Yasunidos, especialmente en Quito, y de otras organizaciones fraternas. Al punto que, pues, finalmente, ¿no?, el Estado, a través de la Corte Constitucional, ha reconocido que se cometieron una serie de vulneraciones a nuestro derecho a la participación y que por tanto esa consulta tiene que darse, tiene que ir para adelante. Gracias, Clever, muchas gracias. Con Omar
vamos a rememorar asimismo el proceso por el cual llegamos a la consulta popular. Quiero resumir un poco lo que nos ha contado Kleber, y es que el Estado ecuatoriano durante 10 años, a través de triquiñuelas inconstitucionales, ilegales, impidió que la consulta popular sobre el Yasuní se realizara, ¿no es cierto?, y que ahora, 10 años después, le viene a dar la razón y a las razones del pueblo que quería decidir democrática y participativamente sobre aquello que ya se demuestra hoy, científica y prácticamente, que además de destruir el Yasuní, el petróleo que están sacando de ahí no sirve. César. Sí, bueno, nosotros queremos hacer un acercamiento también, como decía Fernando, con Omar, el proceso más bien también de lo que pasó acá en la defensa del agua. Él fue como concejal, una parte activa en la defensa, cuando en un primer momento el Consejo Cantonal no se sumó, luego sí tuvo una actividad participativa. Fue estimulado, yo diría, encontró el apoyo de la ciudadanía. Pero Omar fue un pilar fundamental en este apoyo, y luego durante su gestión estuvo presente Quibsacocha también acompañando. También. Fue muy interesante. Sí. Omar nos hace un acercamiento desde la defensa del agua, desde la concejalía, y cómo lo ha visto él. Omar. Sí, efectivamente, la consulta popular que finalmente pudo llevarse a cabo en el año 2020, pues tiene una historia larga de lucha, asimismo similar a la que Kleber comenta, pues de múltiples frentes ciudadanos que no ahora, desde hace muchísimos años, estuvieron pendientes de poder conservar nuestras fuentes, nuestras zonas de recarga hídrica. Entre ellos, pues evidentemente, el Grupo Yasunidos, el Cabildo por el Agua, los propios moradores de las diferentes zonas geográficas en donde existe esta riqueza inconmensurable, que es en donde Cuenca empieza a generar el agua que finalmente discurre por nuestros ríos. Esta historia larga de presencia, de reclamo, de lucha, de sensibilización, fue teniendo ya poco a poco un enrumbamiento para que se pueda proceder de la manera constitucional y legal. Entre ellas recordaremos el intento que hubo fallido por 2 ocasiones desde el 2019, cuando desde la prefectura, en ese momento el alcalde Yacu Pérez, proponía que sea el cuerpo edilicio provincial quien pueda tomar la resolución para una consulta popular, tema que no tuvo finalmente su consecución definitiva. Las observaciones del Tribunal de Garantías de Quito no permitió aquello, y recogiendo esas experiencias, recogiendo, como bien decía César, bien dice Fernando, y con la suma de muchos ciudadanos, pudimos de alguna manera impulsar, corrigiendo los errores que se decían tener esas presentaciones iniciales. Pudimos en pleno año de pandemia, durante el año 2020, tener sendas reuniones. Recordarán, era muy común y sui generis al mismo tiempo en aquel año, fruto de la pandemia, reuniones vía Zoom, en donde se pudo canalizar bajo la asesoría, debo también reconocer públicamente el trabajo que hacía, entre otros, el doctor Carlos Castro Riera, quien como miembro del colectivo de el Cabildo por el Agua, pues nos podía colaborar, si cabe el término, para elaborar los documentos con la fundamentación de la argumentación técnica legal correspondiente, y que finalmente pudimos llevar al Consejo Cantonal. Debo también comentar aquello que quizás pues fue un trabajo interesante al interno del Consejo, poder hacer ese acercamiento con los colegas concejales, con el propio señor alcalde, respecto de la importancia, no solo política, esto no es un tema político, es un tema de decisión de ciudad respecto a lo que es para nosotros los cuencanos el poder preservar de forma incólume las zonas de recarga hídrica. Es así que en el 2020 en el Consejo Cantonal se resolvió por una mayoría totalmente absoluta de 16 votos, los 15 de los concejales más del alcalde, se tuvieron 15 votos a favor y una abstención,
con lo que finalmente se pudo canalizar, tomarse las decisiones correspondientes para que se lleve a cabo la consulta popular. A partir de aquello, un trabajo ya administrativo interno del municipio para solventar todas las exigencias que exigía, pues, vale la redundancia, el Consejo Nacional Electoral para efectos de que se viabilice. No sé si ustedes recuerdan, en aquellas épocas, pues, los tiempos eran peligrosos y se decía que si no estaba listo el proceso para la consulta que se realizó conjuntamente con los otros procesos electorales, posiblemente iba a demorarse. Finalmente, debo reconocer, insisto, la voluntad también de la administración municipal para poder llevar adelante todo lo que exigía el Consejo Nacional Electoral, el trabajo también importante que se pudo intermediar con etapa, con el propio Ministerio del Ambiente, para que pueda dejarse claramente implementado las preguntas de la consulta. Finalmente fueron 5, para no recordarnos, sobre la decisión si los cuencanos estamos de acuerdo con la explotación minera en las zonas de recarga hídrica de las cuencas de los ríos, y ahí era una por una las preguntas, ¿no? En referencia a los 4 ríos que nos bañan al Cantón Cuenca, más un 5.º río, el Norcay, que pues tiene su desembocadura hacia la zona costanera de nuestro cantón. Y a partir pues de la consulta popular, en febrero del año 2021, los cuencanos nos manifestamos lo que quizás no era una novedad, más bien era la legalización de una lucha permanente que tenía también muchos años de historia. Sobre el 80% de los cuencanos, pues dijimos que estamos de acuerdo de que no se realice la explotación minera en estas zonas de recarga hídrica. Con ello, se establecieron ya un primer gran paso firme, importante, que tenemos que asimismo los cuencanos estar atentos para que no pueda desde ningún punto de vista pretenderse de que en contra de la decisión, de la voluntad soberana de los cuencanos, pues se puedan ejercer las acciones mineras. Hoy por hoy incluso hay un litigio que está en curso con los ciudadanos que defendemos, quizás somos partes como amigos por ahí de ese proceso, ese litigio que está ventilando. ¿Hay algún problema? Al precio de hacer la explotación minera en Quimsacocha, yendo en contra del recalco de la voluntad de los cuencanos que lo manifestamos de forma mayoritaria en la consulta popular. Gracias, Omar. Vamos a un corte comercial y podemos decir como conclusión que los Días Unidos se les impidió la consulta. Nosotros logramos vencer los vericuetos puestos por la Corte Constitucional, que había rechazado una propuesta de consulta mucho más general de prohibir la minería en los páramos y tal. Nosotros pudimos descifrar el código con la ayuda de Carlos Castro y los compañeros de los Días Unidos, y presentar unas preguntas que no podían ser rechazadas de ninguna manera por la Corte Constitucional, y como tú ya has señalado, pues era una consulta mayoritaria a todo el cantón. Más del Cuenca, 80%. ¿no? Más del 80%. En Cuenca, es curioso, en Cuenca hubo más de un 84, 85, hasta un 86%, ¿no? Justo en las zonas de minería, ya la presencia de las mineras confundieron también el tema del voto y hubo una votación menor. Vamos al corte y volvemos para empezar a analizar un poco desde el punto de vista constitucional, legal, técnico, todo este tema que ha implicado esta no consulta en el caso de Días Unidos, y qué implica que el gobierno siga diciendo, y aún la Corte Constitucional dijera, que la consulta de Cuenca es a futuro. Vamos a volver con esos temas. Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador.
Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones: alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca. Tardíamente. Sí, estamos conversando fuera de micrófonos con Fernando algunos temas sobre, especialmente de lo que se da en el país por el manejo político y aquella inconsecuencia e inconsciencia de los gobernantes, tanto en lo que es Yasuní y la lucha que se llevó adelante por la sociedad civil de los Yasunidos, y aquí en Cuenca particularmente, luego de una abrumadora decisión de la ciudadanía cuencana y que se opone a la explotación minera en estas zonas de recarga hídrica, pero en definitiva no nos paran bola. Quieren hacer lo que les da la gana y nosotros, la sociedad civil, que hemos decidido en un caso y seguramente en el otro también va a haber una decisión, ¿qué tenemos que hacer subsecuentemente? ¿No es cierto? Eso lo haremos en el tercer bloque. Pero aquí yo quisiera matizar algo que ha dicho Omar. Estamos acostumbrados a hablar, está tan desprestigiada la política que estamos acostumbrados a hablar de que nuestras acciones ciudadanas no son políticas. Es decir, no son políticas partidistas. Es decir, la consulta de Cuenca no fue una iniciativa de un partido político para ganar prestigio, fue recoger el sentir de la población, que apunta precisamente a las grandes y verdaderas políticas. El Yasuní apuesta a una política gubernamental permanente que está en la Constitución, de protección de la naturaleza, de no dañar aquellos lugares prístinos, sagrados, cuya explotación a la larga es más negativa que lo que se extrae de allí, ¿no? Que lo mismo pasa en el caso de Cuenca. Puede haber una pequeña recaudación por parte de las arcas fiscales de los impuestos y regalías, pero el daño, los pasivos ambientales quedan perpetuamente. Entonces, creo yo que tanto a nivel nacional y de Estados Unidos como en Cuenca apostábamos a las grandes políticas, por lo tanto eran actos políticos de trascendencia, es decir, de lo que políticamente se llama política. Lo otro, en lo que se ha convertido la política de hoy, es una payasada de un circo, un show, ¿no? Entonces vamos a volver con Clever para empezar esto de que cuánto daño se ha hecho ya al Yasuní y qué argumentos están usando ahora para decir que ahora los ecuatorianos, como ya el daño está hecho, entonces que ya hay que dejar. Además, del Ecuador dicen va a perder $1.200 millones. Cuéntanos un poquito y cuál es la política con mayúscula que hay que recuperar. Yo también comparto ese criterio, Fernando. No, yo creo que tenemos que rescatar la palabra política. En el lenguaje cotidiano utilizamos la palabra política, ¿no?, para hablar sobre estos sucesos cotidianos de algunos personajes, no de todos. No, yo quiero aquí reconocer, por ejemplo, el trabajo de Omar desde el Consejo Cantonal y de otras personas que han ocupado cargos de elección popular. Pero yo quiero rescatar la palabra política porque, además, desde mi propia fe como cristiano, la política es la forma más alta de caridad. Y eso tiene pleno sentido, dado que cuando hablamos de política, estamos hablando del cuidado del bien común. O sea, cuando hablamos de política, ¿cierto?, como seres humanos nosotros estamos dispuestos a trascender
nuestros intereses inmediatos y particulares en función de un bien colectivo. Aquí siempre se suelen confrontar intereses particulares con bien común, y eso no siempre es así, porque mi bien particular está profundamente vinculado y ligado al bien colectivo, como en el caso del Yasuní, como en el caso del cuidado de las fuentes de agua. Entonces, yo creo que tenemos que rescatar esa bellísima palabra llamada política. Y bueno, yo sé que la realidad de, digamos, de una buena parte de la clase política es triste y hay que denunciarlo, pero creo que es necesario rescatar la palabra la palabra política. Y justamente, ¿no? Antes de responder, Fernando, César, Omar, o sea, a mí me parece que estas dos historias que hemos contado, lo que nos muestran es que el cuidado del bien común nace desde la sociedad civil. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. Tenemos que asumir como sociedad civil nuestras responsabilidades políticas, porque de la política depende nuestra vida, de la política dependen nuestros derechos, los derechos de las futuras generaciones, de la gente que amamos. Y eso muestran estas dos historias, ¿cierto? Pero también muestran, ¿no?, que a lo largo de este proceso se han logrado tejer alianzas con personas muy sensibles, como Omar, y otras muchas que están en cargos de elección popular. Se han logrado tejer alianzas con instituciones académicas, con organizaciones sociales internacionales y nacionales, y yo creo que ese es otro reto para la política actual: la capacidad de congregar y la capacidad de trabajar en red, superando esas pequeñas divergencias que muchas veces echan al traste con estos grandes proyectos políticos. Entonces, a ver, yo creo que es muy necesario en el caso del Yasuní rescatar el hecho de que el Consejo Nacional Electoral de la época, del 2014, de 2013, 2014, que estaba bajo la égida del presidente Rafael Correa, trató de tumbar un derecho y una decisión que habíamos tomado más de 757,000 ciudadanos. Y que gracias a esa perseverancia y al trabajo político logramos sacarlo adelante. Creo que eso es fundamental. La decisión de la Corte Constitucional reivindica cada una de nuestras firmas, reivindica nuestra voz, nuestra voluntad, nuestra capacidad de pensamiento para enfrentar los principales problemas que atravesamos no solamente como país, sino como mundo. Porque aquí estamos hablando de explotación petrolera en una zona de altísima sensibilidad. Estamos hablando de el hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y tenemos que recordar que en el Ecuador ya se produjo la extinción de 2 pueblos originarios en la Amazonía a causa de la explotación petrolera, Tetetes y Sanzahuares. Estamos hablando también de la urgencia de superar la dependencia del petróleo y del extractivismo en el Ecuador. Y estamos hablando de soluciones muy, pero muy concretas para enfrentar el cambio climático. Entonces, estamos hablando de algo mucho, mucho, mucho más grande. Gracias. Por eso es que... Gracias. Vamos a continuar con Omar, porque en breve tendremos que ir a un segundo corte. Siguiendo con este silogismo de la política, realmente las políticas de Estado han privilegiado los intereses particulares de los grupos económicos de poder transnacional y nacional, con el pretexto de que eso produce réditos para el erario público, ¿verdad? Cuando
en realidad, si se hace un análisis económico de largo plazo, eso no es un buen negocio para el presente, para el futuro y para las futuras generaciones. Omar, ¿por qué esta remolonería del Estado frente a la consulta popular de Cuenca? Siguen diciendo que la minería va porque va, a pesar de que en ejercicio de sus competencias exclusivas sobre el uso del suelo y con aprobación de la propia Senagua, como lo ordenó la Corte, se han blindado las zonas de recarga hídrica en esas 43.000 hectáreas que están amenazadas porque están concedidas para explotación minera. Querido Fernando, César, Clever, creo que ninguna lucha social histórica se la ha conseguido de manera fácil. Ha sido siempre una historia permanente de una suerte de ir escalando peldaños para conseguir lo que aspiramos todos en este bien común. Quisiera hacerme eco de lo que dice Clever. Creo que peligrosamente en nuestro entorno social, quizás me atrevería a pensar que se está a propósito desprestigiando la política para desviar la atención de lo que debería ser un primer gran compromiso de toda sociedad organizada. Todos debemos ser políticos. Todos tenemos que inmiscuirnos en política. Por supuesto, entendida la política como esa búsqueda permanente de ese bien común que quizás idealmente lo podemos imaginar. En este sentido, creería que también hace falta un compromiso grande de los ciudadanos de, lejos de dejar de lado la política, inmiscuirnos más. En algún momento se escuchaba una frase, lo he intentado hacer en carne propia, si es que los que quizás tenemos un criterio, un pensamiento, una voluntad, una decisión de luchar por ese bien común, no entramos en política, pues en ese espacio van a seguir los mismos de siempre y ahí estamos viendo los resultados. Por otro lado, pues ciertamente, claro, no es halagador, pero tampoco me sorprende de que quienes tienen estos intereses muy particulares, sobre todo intereses económicos, por supuesto, van a agotar todo lo que esté a su alcance dentro de las múltiples alternativas constitucionales y legales que ellos creen tener. Lo malo está, y aquí es quizás una invitación a estar atentos al reflejo del pensamiento de quienes en este momento están al mando del país. Lo malo está que el propio gobierno, queridos amigos, el propio gobierno se convierte en cómplice de quienes tienen estos intereses particulares y lejos de ponerse del lado de lo que es la decisión popular, la decisión del soberano, pues hoy por hoy, a manera de ejemplo, pues está justamente Fernando en litigio esta parte que se aduce de que quienes creen tener los derechos de explotación mineras, particularmente en Quimsacocha, a toda costa, en contra de la voluntad popular, pretenden continuar con la complicidad, y no solo la complicidad, con la ayuda de las propias instancias de gobierno para ese cometido. Ahí tenemos una grande responsabilidad, pues la ciudadanía en general y sobre todo también las instancias, en este caso el nuevo Consejo Cantonal que a propósito este domingo pues entraría en funciones conjuntamente con la nueva administración pública y por qué no pensar que también los otros organismos de gobierno seccional, la propia prefectura, el propio gobernador, deberíamos de estar atentos para no dejar que dichos intereses particulares pues pueda ponerse sobre este interés común, que no solo tiene un interés económico, querido Fernando. Quizás, si bien hay fundamentos de sobra para entender que no es buen negocio poner en riesgo esta riqueza inconmensurable de nuestras zonas de recarga hídrica por unos cuantos dólares que podrían dejar, entre comillas, las regalías de la explotación minera, la explotación del oro. Cuidado, vayamos a dejarle nada más en este plano de una simple negociación de visión económica, cuando lo que está en juego es, en un sentido muchísimo más profundo, la sostenibilidad ambiental
de toda la región, y de ello pues dependemos particularmente los cuencanos. No por nada pues los grandes poetas de siempre de Cuenca, particularmente desde Luis Cordero cuando escribió el himno de Cuenca, me imagino que quizás no le fue tan difícil ante de las bellezas de los paisajes que presentaban nuestros ríos, las aguas cantarinas del Tarqui, del Tomebamba, del Yanuncay, pues hicieron tantos y tantos poemas y de ahí se deriva el himno, nuestra cuenca hermosa de fuentes y flores, que ha sido el legado histórico que la naturaleza nos ha dejado y que históricamente asimismo los diferentes pueblos han sabido conservar. Es nuestra responsabilidad mantenerlo de esa misma forma para garantizar a las futuras generaciones esta cuenca de futuro que seguramente nosotros ya no vamos a ver. Debemos de una manera responsable dejarla para que ellos también puedan tener este acceso al agua que tanto lo requerimos. Es decir, no solamente es un tema de rentabilidad, de retorno financiero, es un tema de sostenibilidad ambiental, social para los mismos cuencanos. Cuenca depende de manera extraordinaria de estas zonas de recarga hídrica y no podemos ponerla en riesgo. Nos queda continuar en esa lucha política, nos queda continuar también en el espacio de la lucha legal. Ventajosamente, la gran mayoría de cuencanos, desde las diferentes experticias que puedan sumar fuerzas, estaremos atentos para seguir exigiendo, insistiendo a quienes pretendan poner en riesgo este gran patrimonio histórico, natural, ambiental que hemos recibido y que es nuestra responsabilidad conservarlo. El PDOT y el PUPS, que se aprobó el año pasado, que pues entre múltiples temas de análisis, evidentemente tenía también este enfoque de desarrollo, de análisis de lo que significa las condiciones ambientales del cantón, dejó zancado en este plan de, territorial de desarrollo que tenemos los cuencanos ya hoy por hoy, estas más de 43.000 hectáreas que debemos preservarlas, que debemos mantenerlas, que es el mandato de la consulta popular y que también son condiciones de desarrollo para el cantón. A ello hay que sumar, querido Fernando y amigos, no solamente lo que hoy por hoy a través de la consulta ya se lo tuvo, está definido como zonas de no explotación, a ello hay que sumar también las zonas ACUS, que pudimos de alguna manera también el Consejo Cantonal promocionar para que sin todavía estar relevado a esta gran categoría de terrenos de conservación ambiental nacional, sin embargo, pues ya a nivel de nuestro cantón, los cuencanos los reconocemos como nuestras zonas extraordinarias de riqueza que debemos cuidarlo. Así es que la vocación de los cuencanos, me atrevería a decir, de los ecuatorianos, mayoritariamente va a esa línea. Y debemos, desde un ejercicio de una auténtica política, exigir a los políticos de turno que cumplan con este mandato de ser los que llevan las riendas de la cosa pública, pero en función de lo que la mayoría de los cuencanos, de los ecuatorianos, ya lo hemos definido. Bien. Estar atentos, pendientes, la lucha continúa, no ha terminado, pero vamos avanzando, vamos subiendo sus peldaños para conseguir sus grandes objetivos. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y volvemos para en esta parte final del programa hacer propuestas para que las cosas que pretendemos como cuencanos y azuayos y ecuatorianos no queden en simples declaraciones o en resoluciones definitivas que debiendo tener un valor vinculante no son tomadas en cuenta por los gobiernos de turno. Regresamos en un momento luego del corte comercial. Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador. Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones. Alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca.
5 minutos. Bien, estamos conversando con Clever Calle, un activista, un defensor de los derechos de la naturaleza, y con el ex concejal Omar Álvarez. En esta parte final del programa de Voces Azuayas queremos que hacer un ejercicio de propuestas para que esta decisión que tenemos nosotros, particularmente cuencanos y los ecuatorianos, de preservar la naturaleza, no sea burlada por los gobiernos. Teniendo decisiones, como habíamos dicho, que son vinculantes, una decisión de una consulta popular, se burla, se continúa sin ningún ambaje, y eso nos preocupa. Y creo que tenemos que rescatar que siempre la condición de los asambleístas, de los cuencanos, ha sido firme. Por tanto, Clever, hay una pregunta que queda pendiente, ¿no? Se dice que ya el daño se ha hecho. ¿Qué sentido tendría ahora hacer la consulta? Por ahí quisiéramos que se analice y se aclare a las personas que están creyendo que ya es extemporánea esta consulta popular, Clever. Además se añade que vamos a perder 1.200 millones, pero quiero introducir una reflexión hecha por un neoliberal que, al alabar el tratado con China, que sabemos que tiene consecuencias hacia el extractivismo, sin embargo, revalorizaba este señor que ahora se abre un mercado de millones y de miles de millones de compradores para productos de agricultura, para los productos o sea que en realidad, frente al extractivismo, queremos alabar que las oportunidades y las ventajas del Ecuador no provienen precisamente del oro y del petróleo, sino de volver los ojos a esa inmensa riqueza territorial de fauna, flora y de posibilidades que tenemos. Clever. Sí, este es un tema trascendental. Y es cierto, indudablemente es cierto que ya se ha hecho daño al bloque 43, que, como decía antes, está dentro del Parque Nacional Yasuní. Dentro de este bloque hay 3 campos, es Ixpingo, Tambococha y Tiputini. Se realizaron ya labores de extracción en el Tiputini, en Tambococha, y también empezaron labores de perforación en el Ixpingo. Y hay un daño hecho, eso no se puede negar. Sin embargo, es sumamente oportuna esta decisión de la Corte Constitucional, porque el campo que está más adentro del Parque Nacional Yasuní y que amenaza la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, Tagaeri y Taromenane, es justamente el Ixpingo. Este es el campo más amenazante, digamos, si se realiza la extracción petrolera. Entonces, eso se puede parar, ¿cierto? Se puede parar que se extienda, en otras palabras, la explotación petrolera hacia el interior, hacia las zonas más interiores del Parque Nacional Yasuní, y eso, a la vez que garantiza la conservación de la biodiversidad, que dentro del propio Parque Nacional Yasuní es particularmente importante. En ese lugar también garantiza la supervivencia física y cultural de estos 2 pueblos indígenas. Entonces, no todo está perdido. Eso creo que es sumamente importante resaltar. Lo otro que es necesario resaltar es que, por declaraciones del propio ministro de Energía y Minas, Santos Alvite, ¿no?, los resultados de la extracción petrolera en el bloque ITT son decepcionantes. Es decir, había unas proyecciones, ¿no?, en términos de cantidad y de calidad de crudo extraído de ese bloque, y esas previsiones, a la hora de la verdad, no se están cumpliendo. Del propio campo Ixpingo, según el ministro de Energía y Minas, se está prácticamente extrayendo brea, un crudo que es muy difícil de comercializar, de transportar a través del oleoducto de crudos pesados. Entonces, no se justifica tampoco desde el punto de vista técnico y económico que la extracción petrolera avance más allá. Eso es sumamente importante. Por otra parte, creo que es absolutamente necesario
que las y los ecuatorianos asumamos en serio el reto de que este país tiene que dejar el extractivismo atrás, definitivamente. Y aquí tenemos que sacar dos datos importantes a la palestra de la discusión pública. El primero es que, según especialistas en el tema, como el doctor Carlos Larrea, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, el Ecuador tiene petróleo para 5 o 7 años más. Y se acabó. A partir de este periodo de tiempo, el Ecuador, en vez de ser un exportador de petróleo, va a convertirse en un importador de combustibles refinados. Entonces, esa es una realidad que tenemos que enfrentar y justamente esta consulta popular lo que va es a poner ese tema en la discusión para hablar de política, de la verdadera política. Por otra parte, ¿no? Ya vemos que las propias rentas petroleras han venido disminuyendo sensiblemente desde el año 2000 hasta el año 2023. Por ejemplo, en este momento, las rentas petroleras representan el 15% del presupuesto general del Estado, cuando años atrás representaba el 30%. Entonces, de nuevo, no se justifica o se justifica cada vez menos que sacrifiquemos una zona de esa biodiversidad, ¿no? Por esos pírricos ingresos que se están dando como consecuencia de la explotación petrolera en ese bloque. Y finalmente, un dato importante es que en los 2 primeros meses del año 2023, ¿cierto? La relación entre los costos de importación de combustibles y los ingresos por exportación de crudo al mercado internacional fue apenas de un 10% de diferencia. Es decir, cada vez es menos y menos y menos. Por eso es que como país estamos abocados a enfrentar esta problemática, no ingresando a la era minera, porque la era minera, como ya explicaba Omar, nos va a llevar a una serie de catástrofes ambientales y sociales, sino buscando una verdadera economía productiva. Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, Clever. Con Omar, resulta que después de seguir soñando que el petróleo nos sacará de la pobreza, yo recuerdo que la oferta del Bombita era sembrar el petróleo. Lo que menos hemos hecho es sembrar las tierras, las hemos contaminado, hemos destruido culturas, pueblos, y la periferia, que no sea Quito y la gran metrópoli de Guayaquil, siguen en el abandono y en la pobreza. Estos territorios periféricos son condenados al sacrificio, como lo es también el austro del Ecuador, que quiere ser, según las políticas gubernamentales, sacrificados también en aras del extractivismo minero. En Cuenca la grave amenaza, además de la disminución de agua, calidad de agua, etc., tenemos una amenaza mucho más grande, que podría ser que dentro de 10 años la Corte Constitucional diga que se suspenda definitivamente la extracción porque las toneladas y toneladas de arsénico han vuelto imbebible e incultivable, imbebible el agua e incultivable los campos, ya muy deteriorados de Cuenca. Sí, y lo que además yo sí quisiera que nos analicemos conjuntamente con Omar, por haber sido funcionario del Consejo Cantonal, las posibilidades ciertas de que el nuevo Consejo Cantonal y la prefectura pueda sumarse en esta fase final, a la defensa de pedir y hacer que claro, se cumpla. Y yo sí quiero hacerle un llamado desde este espacio al señor prefecto para que se sume en esta lucha por la defensa del agua y de las zonas de recarga hídrica, y también, pues, si es posible, también en la lucha por lo que proponen los Días Unidos, ¿no es cierto? Yo ahí voy a decir una frase grosera respecto de Correa. Desde que Correa dijo que éramos pobres sentados sobre sacos de oro, han pedido que se levanten todos los traseros para acabar debajo,
para que vengan las empresas extranjeras y cuando no, los lavadores de dinero junto con artesanos locales también han empezado a cavar debajo de sus traseros y ha cundido ahí donde el Estado dice, ahí puede haber oro, vengan señores las compañías a explorar, llegan primero los mineros ilegales. Entonces, Omar, ¿qué solución podemos encontrar para que se sumen las autoridades en forma activa, permanente, como se intentó en la última fase de este Consejo Cantonal? En este reclamo, claro, de descentralización. Como lo Quito está haciendo, no puede seguir tomando las decisiones y las indecisiones respecto de como lo está haciendo la Asamblea Ciudadana por la vialidad. ¿Qué hacer, Omar? Ahí está la gran pregunta, ¿qué hacer? Creo que no va a haber una respuesta única, absoluta, más bien habrá una suma de iniciativas. Tengo la certeza de que así como hubieron muchas iniciativas ciudadanas que nos llevaron a todos, aquí literalmente debemos decir, nos empujaron a todos a sumarnos en esta lucha que ya tuvo su primera gran batalla a través de la consulta popular. De esa misma forma, estar atentos todos para continuar de la manera que sea, de la manera que corresponda, en función de cómo veamos que se van a organizar esas fuerzas extrañas que pretenden ir en contra de la voluntad popular. En esto tengo de entrada pues la confianza quizás de que el nuevo Consejo Cantonal, al igual que lo hicimos en el Consejo anterior, mantendrán una posición política firme, no partidista, una posición política, una posición de defensa de la ciudad para evitar desde las posibilidades que se tienen desde el propio Consejo Cantonal de que puedan ir en contra de nuestros intereses. Lo decía hace un momento y ustedes me parece que coincidimos en aquello, debemos también invitar, insistir, exigir al señor prefecto que haga lo propio desde el cuerpo colegiado que representa él en la Cámara Provincial. También al gobernador de la provincia, que es el representante del gobierno, que sea coherente con lo que, recordemos, el señor gobernador fue también candidato a alcalde. Parte de los discursos que le habíamos escuchado en su momento denotaba también lo que pues los cuencanos aspiramos, el cuidado de la naturaleza. Que no quede ciertamente en discursos, que hagamos acciones concretas. Propondría, si es que creen oportuno, 3 líneas entre muchas otras que se podrían trabajar. La una de entrar urgentemente en un proceso de educación ciudadana para efectos de que lo que tenemos ya como conocimiento que se ha logrado ir desarrollando a propósito del trabajo grande de múltiples colectivos, podamos de eso a los jóvenes, a los niños, ir dándoles como insumo de comprensión. Ahí conectaría a la segunda propuesta, este proceso complementario a la educación, la sensibilización, para que todos, absolutamente todos, sigamos latentes en esta gran lucha que tenemos los cuencanos de no permitir de que fuerzas extrañas, desde los escritorios de la burocracia capitalina, ciertamente, se tomen las decisiones tan trascendentes como la que los cuencanos tenemos. Claro, este es uno de los tantos temas de descentralización, pero hoy por hoy la lucha por el agua. Y claro, queda una tercera vía, pues que no es desde mi punto estricto de forma de organización, pero que tampoco la descartaríamos, la lucha social, la resistencia social. Ahí tenemos que convocarnos todos para defender, para exigir que no pueda nadie, sobre pretexto de ninguna situación, querer ir en contra de estos grandes intereses. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en Quimsacocha, podemos ser testigos de esta belleza de Dios también. Desde mi concepción cristiana, pues debo decirlo de esa manera. Es un regalo de Dios que nos ha dado a los cuencanos y que debemos cuidar. Y si es posible, estimados amigos, ayer hubo una última audiencia en Illincocha. Recuerden ustedes un proceso que también se tuvo hace algún tiempo atrás cuando, quizás por errores de desconocimiento, a lo mejor por no meditar en lo que podía ponerse en riesgo, hace 4 años atrás aproximadamente, el Cuerpo de Bomberos pretendió construir una estación allá en esta zona, al pie de la laguna de Illincocha. Pues ahí también pudimos sumar fuerzas desde diferentes frentes
para poner un alto a esa pretensión. Claro, no ha sido muy publicitado aquello, pero hoy por hoy se ha podido dejar de lado esa pretensión. El cuerpo de bomberos comprendió que no había necesidad de poner en riesgo ese entorno ambiental también de una riqueza extraordinaria, y conjuntamente sumando esfuerzos con ETAPA, con la Comisión de Gestión Ambiental, los propios colectivos que están directamente, y también mi admiración, mi respeto a todos quienes, sin ninguna otra mirada, sino más allá de la defensa del bien común, están siempre atentos. Eso pudo dejarse de lado como un capítulo negro en la historia de Cuenca. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Te agradecemos mucho, y con estas recomendaciones tuyas nos despedimos de ti, porque nos queda un par de minutos para despedirnos con Clever. Yo añadiría a tu propuesta una. El presupuesto de los gobiernos locales debe ir para fortalecer un desarrollo alternativo en las comunidades. Ya propusimos nosotros en tu época una ordenanza para el desarrollo de las comunidades de altura, ¿no es cierto? Porque ese vacío está siendo llenada por el dinero que reparten las mineras. Vamos con Clever, tus últimas palabras. Tienes un par de minutos, Clever querido. Creo que hemos logrado exponer lo que queríamos en este programa. Tu mensaje final. Gracias, Fernando. Yo quiero remarcar algunas de las propuestas que realizó Omar. Algo que hemos aprendido a lo largo de estos años, tanto en la defensa del Yasuní como en la defensa de nuestros páramos, de nuestras fuentes de agua, es que necesitamos conocer más nuestro territorio, necesitamos conocer más nuestros ecosistemas, necesitamos conocer más nuestra hidrología, hidrografía, nuestros ríos, nuestra biodiversidad. Necesitamos conocerlo más. Así que creo que aquí las organizaciones de la sociedad civil, pero particularmente las instituciones públicas de Cuenca, del Cantón Cuenca y de la provincia de La Suay, tienen un gran reto. ETAPA debería estar al frente de un proceso de sensibilización, de comunicación, de educación sobre todos estos temas, pero en alianza con el propio Ministerio de Educación, las escuelas, los colegios, etc. O sea, ahí hay un gran trabajo que hacer. Otra cosa que me gustaría remarcar para terminar es que necesitamos mantener espacios de coordinación. Necesitamos un espacio de coordinación entre la nueva administración liderada por el doctor Cristian Zamora, el Consejo Cantonal, diferentes instancias de la Corporación Municipal, del Gobierno Provincial y la sociedad civil. Yo creo que eso lo tenemos que construir, y justamente en ese espacio de coordinación presentar estas propuestas tan valiosas como la del desarrollo de las comunidades de altura. Creo que ahí tenemos dos grandes retos en Cuenca, y Cuenca, de la que estamos siempre orgullosos, puede ser nuevamente un referente de una forma distinta, de la forma verdadera de hacer política realmente. Es Clever. Muchas gracias. Muchas gracias, Clever. Estamos llegando al final del programa. Agradecemos muy sentidamente y cálidamente a Clever Calle y a Omar Álvarez por sus comentarios, por su análisis. Con nosotros nos estaremos viendo el próximo día viernes con análisis político. Esperemos que ojalá nuestros sueños de que tengamos un país mejor puedan concretarse, lo cual siempre lo veo con pesimismo, pero hay que dejar un hálito, una esperanza de que... Bueno, si tomamos en serio las propuestas presentadas por Omar y por Clever, creo que estaríamos construyendo esas políticas de largo plazo, que sería un testimonio, un ejemplo de lo que es hacer política de verdad. Con ustedes, amigas, hasta el próximo día viernes. Muchas gracias. Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador.
Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones: alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca.